Paz de Cristo, cómo los extraño. Hermanos y hermanas, cómo los extraño. Estos días o estas 2 semanas han sido únicas en toda la historia de mi vida. Inmediatamente que me bauticé, el 11 de octubre de 1970, para el mes de diciembre, ya era yo el presidente de los jóvenes y considero que mi trabajo desde ahí comenzó. Muchos jóvenes en la primera iglesia apostólica de Torreón, Coahuila. Así es de que, pues toda mi vida, 50 años, he sido un hombre público. Y jamás pensé que podría vivir y experimentar los días estos pasados. Me alegra, mucho me alegra estarlos viendo y que ustedes me puedan ver más claramente que yo. Vamos a iniciar con la conferencia del discipulado. Tengo la idea de no hacerlo, no saludarlo, sino entrar directamente a la conferencia para ahorrar espacio, tiempo. Pero esta vez lo quise hacer. Me doy el placer de saludarlos y decirles que soy muy feliz por eso. Iniciaré cantando. No tengo la voz adecuada porque estoy lastimado de mi garganta, pues por tiempo, porque no sé por cuánto tiempo, serán años, no he cantado. Hoy lo voy a hacer. Voy a cantar un canto que por lo menos tengo 10 años de conocerlo. Se llama Mi Barca. Me gustó desde entonces, pero lo recordé y hoy lo quiero cantar. Este canto me gusta mucho porque es un canto directo al corazón de los discípulos, de mis hermanos que están en el discipulado, y decirles que los valoro tanto, tanto, tanto en esta su ausencia cerca de mí. No puedo vivir sin ustedes. Siento que no puedo vivir. Lamento que por causa de esta pandemia, con las informaciones que tengo y mi interpretación personal, creo que va a durar más de lo que ustedes se imaginan. No es el gusto de nadie. Yo soy muy social, muy sociable, y el mundo también. De modo que optamos por elegir lo que queremos antes por lo que verdaderamente necesitamos. Y por eso creo que terminará esto pronto, porque nos inclinamos más por lo que queremos que por lo que verdaderamente necesitamos. Así pues, entonces interpretaré con mis defectos este canto que se titula Mi Barca. Señor,
has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, que con mis brazos abrace al pobre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena has dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Buscaré otro mar. Un pastor de Brasil perdió su fe y se suicidó. Esto sucedió el 12 de diciembre del 2017. Ha sido doloroso para mí leer su carta. Él hizo una carta antes de suicidarse. Escribió esta carta antes de quitarse la vida. No importa lo que hagas por ellos. Lo dijo como pastor, lo escribió como pastor. Nunca te lo agradecerán. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos, es tu deber. Te critican, ya sea porque prefieres a tu familia o porque los prefieres a ellos.
Te critican porque no estuviste cuando esta familia tuvo sus cumpleaños. Te critican porque haces y no haces. Siempre se olvidarán de los que haces por ellos. Se enojarán contigo, tomarán a sus hijos y se irán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos, ni siquiera sin decirte gracias. Tu servicio como pastor y tu amor por la obra de Dios te hará daño. Ellos, la iglesia, son crueles. El ministerio duele, te hace daño. Vives en soledad y en depresión constante por todas las necesidades y problemas de la iglesia. Pero la iglesia no se interesa por su pastor, ni lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, te dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que el pastor no sabe administrar su dinero. Si tienes problemas en tu familia, dirán que no eres buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es por tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios. ¿O qué clase de padre eres? Nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida, ni cuál sea su necesidad. Y se le acabó la fe al pastor. Y hoy se sigue leyendo esta carta y se sigue escuchando su queja con su testimonio que no es bueno para ningún evangélico, para ninguna denominación, para ninguna iglesia. El tema de estos días, estamos con el título general de fuerte o débil. Y esta conferencia es la segunda parte. Fuerte o débil. Tú decides. Usted puede comenzar a interesarse en el discipulado por algo, más allá de los hermanos que están dentro del discipulado. Y ese algo puede ser por alguna o algunas de las cualidades de la vida de los discípulos de Jesús desde el principio, que a través de los siglos y los siglos, por más de 2000 años, son características codiciables y de gran valor. Estas cualidades preciosas, hermosas del discipulado, que cualquier pastor las desearía en su iglesia. Así las encontramos y estas son 10.
Número 1, la fe. Número 2, el amor. Número 3, la obediencia. 4, la disciplina. Número 5, el conocimiento. Número 6, la resiliencia. Número 7, la constancia. Número 8, el Espíritu Santo. Número 9, la fructificación. Y como número 10, la verdad y la mentira. Iniciaremos estos estudios o estas conferencias basadas en estas 10 cualidades del discipulado. Son 10 cualidades y propiedades de un discípulo. Comencemos con la fe. Hay un poco de confusión respecto a la fe, porque encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así dice la Biblia. Así también la fe. Verso 17. Muy importante. Si no tiene obras, es muerta la fe en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber esto, hombre vano? Mucho más importante es este verso y es el final. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Verso 20. Que la fe sin obras es muerta. Sí, se identifica claramente la verdad en estas preciosas escrituras. La fe sin obras es muerta. Pero hay un pequeño problema de contradicción en esta escritura. Si encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 9, ahí nos habla el apóstol Pablo y nos dice todo lo contrario. Definitivamente se están contradiciendo. El apóstol Santiago y Pablo se contradicen completamente. Ya lo verán. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Inmediatamente explotó la bomba. Bueno, ¿se necesitan las obras o no se necesitan? ¿La fe es por obras o no es por obras? El apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2 verso 9 dice que no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras.
Y el apóstol Santiago dice abiertamente que la fe sin obras es muerta. ¿A quién le vamos a creer o sobre quién nos inclinamos? ¿Tendrá alguno de ustedes la respuesta? Bueno, la palabra de Dios la tiene. No se están contradiciendo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está hablando de la salvación. De la salvación. La Biblia es muy clara, porque vean ustedes ahí en el Efesios capítulo 2, versículo 8 dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación. Porque por gracia sois salvos, identificado bien clara y abiertamente, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, yo pienso que ahora sí nos queda claro, ¿verdad? Podemos entender ahora muy fácilmente que está hablando de la fe, pero en dos aspectos. Santiago habla de un aspecto y Pablo habla de otro aspecto. En realidad la fe se divide en dos partes, generalizadamente: las obras de la fe por el hombre y las obras de la fe por Dios. ¿Qué preferiría yo? La mayor parte de las iglesias de estos tiempos, altaneras y egocéntricas, exhibicionistas, escogerían las obras de Dios, porque Dios es el único que salva, porque Dios es el único que hace milagros, prodigios, sanidades, maravillas. Nadie más lo puede hacer. Por la otra parte, la fe en las obras del hombre son humanas. Para Dios son milagros, para Dios son regalías, para Dios son caricias. Diría yo que de otra forma, yo prefiero tener una iglesia, si se trata de escoger una u otra área de la fe, yo escogería las obras del hombre. ¿Sí? Que no haya milagros, que no haya prodigios, sanidades, maravillas, que no se manifieste el Espíritu Santo como se debiera manifestar. No, eso tiene mucha contradicción. Todos estarían en contra de mí, pero es la verdad. Además, porque es una secuencia del 1 al 2, no del 2 al 1. ¿En qué se fija Dios? ¿En las obras de Dios o en las obras de los hombres?
Lógicamente Dios se preocupa, se interesa, se enfoca en las obras de los hombres. De tal manera que cuando alguien quiere hallar gracia delante de los ojos de Dios, tiene que manifestar las obras de los hombres. O sea, la obra propia de su humanidad. Y la fe realmente no comienza por lo grande, comienza por lo pequeño. Es como un embudo. Ponle una gota a ese embudo en la punta de su salida. Y ese es el principio. De ahí vendrá otra obra y otra obra. Conforme al conocimiento de la fe, que es la doctrina, vas a ir sabiendo qué es lo que a Dios le agrada, qué es la voluntad de Dios, y vas a ir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes llegar a hacer la voluntad de Dios en un nivel o en un porcentaje alto? Te lo diré, a través del discipulado. No hay otra manera. A Dios le agrada la obediencia de los hombres. Y por medio de la obediencia de los hombres se abarca el amor a Dios, se abarca la justicia, se abarca la santidad, se abarca la pureza, se abarca la honestidad, pues se abarca todas esas cosas a que le llamamos leyes morales, principios morales. De eso se trata de la vida. Buen testimonio, grandezas de la dignidad humana. Y en la iglesia y a través de la Biblia y en las manos de Dios, Dios forma personajes, personalidades distinguidas en todas las generaciones, en todos los centenares de los años. Desde el principio hay discípulos, desde Adán y de Eva. Adán y Eva eran discípulos de Dios. La Biblia dice, me parece que en Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 4, hablando acerca de la genealogía del discipulado, de los hombres de Dios, del linaje de los hijos de Dios: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Noé, Sem, Cam y Jafet, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, algunos buenos reyes del pueblo de Dios, los profetas mayores, los profetas menores, hombre, pueblo en general, líderes como Moisés, como Josué, mujeres distinguidas, y así en sucesión hasta llegar al Nuevo Testamento y encontrar los discípulos de Jesús, encontrar primeramente a Jesús como padre del discipulado. Y luego el discipulado continúa. San Mateo capítulo 28, versículo 28 y 19, hace referencia a un mandato, a una ordenanza divina, que es la máxima entre toda la Biblia. Id y haced discípulos. El mundo lo ha olvidado. La humanidad se ha ido por otro camino, por otra senda, que le llaman cristianismo. Óigame, un cristiano no necesariamente tiene que ser un discípulo, pero un discípulo sí es un verdadero cristiano. De tal manera que Jesús lo podemos entender ahora
Él no nos dijo vayan y hagan cristianos. Id y haced cristianos. La ordenanza suprema es id y haced discípulos. Y los apóstoles, obedientemente encaminados por la senda antigua desde el principio, en cadena desde Adán hasta todo el Antiguo Testamento, iniciando con la historia de ellos a través del ministerio de Jesús, continúa el discipulado hasta hoy. Por eso es que es necesario hacernos discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente capacitarnos, amar, el conocer a Dios, tener el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, pues no se refiere a qué ojos tuvo, qué clase de nariz, de frente amplia, su pelo, nada de eso. Eso en realidad no nos beneficia. Se refiere a su carácter, a su personalidad, a sus leyes, a sus mandamientos, a sus gustos, a hacer lo que a Él le gusta y lo que Él quiere. Así entonces alcanzamos a comprender que para que alguien haga las obras humanas que a Dios le agradan, necesita hacerse un discípulo, un conocedor de Dios, conociendo sus mandamientos especialmente. De ahí parte el conocer a Dios. Y por medio del conocimiento de Dios, entonces el hombre hará su voluntad. Pero el mundo está loco. El cristianismo está hecho una apostasía. El mundo cristiano es apóstata. El diablo los ha engañado tanto que dudo que exista una iglesia en todo el mundo que no viva bajo o sobre el engaño de Satanás. Proféticamente la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos Dios engañará a todo el mundo. Y todo el mundo está siendo engañado. A todo mundo en las iglesias les interesa todo, cualquier cosa, menos el discipulado. ¿Para qué? Pues para hacer su voluntad. Así entonces, de esta manera, la fe, el valor de la fe se concreta en las obras de los hombres. Veamos en la Biblia. La palabra de Dios dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, una carta divina, una carta que va más allá de lo humano, que se la adjudican al apóstol Pablo, pero yo creo más allá de eso, que es algo divino y celestial. En el capítulo 11 dice: es pues la fe, verso 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Con milagros y prodigios, sanidades, maravillas, el Espíritu Santo en todo su esplendor. No. Este capítulo 11 es una narrativa, es una explosión de obras humanas. Esta es la fe inicial, la fe que todas las iglesias
deberíamos de efectuar. Por ejemplo, ¿qué es fe? Fe es venir a la iglesia. ¿Y qué más es fe? Volver a venir. ¿Y qué más es fe? Y volver a venir, y volver a venir, y volver a venir, y hacer de la iglesia nuestra vida. Que creamos en Cristo y que creamos más y que sigamos creyendo más. Que seamos cristocéntricos. Eso es fe. Veámoslo más adelante. Aquí es como un carnaval santificado de pureza, como un desfile de esta clase de fe por obras. Verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, no porque alguien nos lo dijo, es por un acto de fe. Creemos que el universo fue hecho por Dios, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, por lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Luego habla de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Se trata de una ofrenda de semillas, de legumbres, o una ofrenda de sacrificio de sangre, matando un animal y derramando su sangre, que era la ilustración más perfecta, aquel sacrificio de un cordero, de quien Dios se agradó, de Abel, que le ofreció un mejor sacrificio, una mejor ofrenda material completamente, ofreciendo un cordero en sacrificio. Lo ofreció mejor que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, no solamente de una, de las demás ofrendas, y muerto aún habla por ella. Las obras humanas de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es posible que alguien sin Biblia y sin nada pueda, con su vida diaria, de toda su vida, haber agradado a Dios? Esto es maravilloso. Se trata de puras obras. Cuando él se arrodillaba seguramente delante de Dios, cuando algún canto le surgió de su boca y se lo cantaba a Dios, cuando daba alabanza a Dios a través de adoración, de gloria a Dios, de aleluya, cuando él era justo, cuando él era honesto, cuando él era verdadero, cuando él era temeroso de Dios. Y dice la Biblia aún más: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya esta es la máxima de la fe, pero no es el final, apenas estamos comenzando. No quiero que nos desviemos del conocimiento de la idea que estamos teniendo a través de esta conferencia. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay obras de hombres a las que le llamamos fe, y que también hay obras de Dios que le llamamos fe. ¿Cómo podríamos nosotros agradar a Dios? En todos estos casos, al final, digamos como en el último caso que mencioné, en el versículo 5, la fe de Enoc. Al final, ¿qué pasó con Enoc? Enoc hizo lo humano, pero luego vino lo siguiente, que es la número 2, porque digo y repito que la fe se divide en dos partes. ¿Qué fue?
Pues que maravillosamente el Señor nuestro Dios se lo llevó con todo y zapatos o guaraches. Y eso sí que fue un milagro grandísimo de Dios. Imagínense que no voló. Imagínense que de repente vinieron ángeles y se lo llevaron en un carruaje como se llevaron a Elías. Esto es maravilloso, esto es divino, esto es extraordinario. Esto está fuera de lo común, completamente increíble. Esas son las maravillas de Dios que como secuencia continúan de las pequeñas maravillas de los hombres. Así es de que entonces estamos hablando de una fe dividida en dos partes. Lo dejamos ahí porque no tenemos el tiempo suficiente para terminar. Fuerte o débil. Tú decides. Usted puede comenzar a interesarse en el discipulado, como lo repetí al principio, por algo. Y ese algo puede ser la fe. Porque la fe es una de las cualidades más maravillosas y principales de un hijo de Dios. La vida de los discípulos es una vida de fe. A través de siempre, a través de todos los siglos. Estas son las características. En este verso primero de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tenemos aquí una palabra muy importante: la certeza de lo que vendrá en el próximo futuro y la convicción de lo que no se ve. Están dos palabras: certeza y convicción. Certeza quiere decir preciso, algo así como pegarle al blanco. Hay un pequeño círculo blanco en el centro y hay, digamos, 10 círculos más. Depende a dónde vaya su flecha. Le pega al círculo 3, al 4, al 5. Hay gente que no le pega ni uno. Pero es maravilloso cuando alguien con certeza, que tiene práctica técnica, y da el flechazo y le pega al blanco. Esto quiere decir certeza. Y la certeza también quiere decir conocimiento. Sabe hacer las cosas. Ahora, convicción viene del latín convictio, que quiere decir convicción religiosa. Es el convencimiento que se logra a través del conocimiento. El convencimiento que se logra a través del conocimiento de algo o de alguien, en este caso Jesús, como es la doctrina de Jesús. Creemos en Él por su doctrina, no porque tiene ojos bonitos. Creemos en Él, en su doctrina, y la ponemos por obra. La palabra convicción quiere decir conocimiento, erudición, instrucción, sapiencia y capacitación. Perdónenme, pero el tiempo transcurre tan veloz que se me ha acabado el tiempo. Han sido muy amables en escucharme. Mi deseo es que verdaderamente y a través de mi oración, que Dios los bendiga.